La casa de los ecos olvidados. La vieja mansión Valdemar se alzaba en la colina como un centinela silencioso, observando el paso de incontables estaciones a lo largo de décadas. Sus paredes de piedra gris, desgastadas por el tiempo y las inclementes lluvias de otoño, parecían absorber la luz del atardecer en lugar de reflejarla. Los altos ventanales, muchos de ellos con los cristales agrietados o completamente ausentes, se asemejaban a ojos vacíos que contemplaban sin ver el valle que se extendía a sus pies. Clara Mendoza no creía en fantasmas. Como historiadora y restauradora especializada en arquitectura del siglo XIX, había pasado suficientes noches en edificios antiguos como para saber que los crujidos, los susurros y las sombras siempre tenían explicaciones racionales. El viento colándose por las grietas de ventanas mal selladas. La madera contrayéndose con los cambios de temperatura. Los juegos de luz y oscuridad creados por la luna al filtrarse entre las ramas de los árboles cercanos. Sin embargo, mientras contemplaba la mansión Valdemar bajo el cielo crepuscular de aquel primer día de octubre, no pudo evitar sentir una extraña opresión en el pecho. Una sensación de reconocimiento. Como si, de algún modo inexplicable, conociera aquel lugar. Como si la casa la conociera a ella. Es solo la fatiga del viaje, se dijo a sí misma mientras recogía su maleta del asiento trasero del coche. El trayecto desde Madrid había sido largo y tedioso, con carreteras cada vez más estrechas y un GPS que parecía confundirse a medida que se adentraba en aquella región remota del norte. Necesito descansar. Mañana veré todo con mejor perspectiva. El abogado del difunto señor Valdemar le había enviado las llaves por correo certificado, junto con una carta donde detallaba los términos de aquella extraña herencia. Clara nunca había conocido a Eduardo Valdemar, un acaudalado coleccionista de arte y último descendiente de una antigua familia aristocrática. Sin embargo, al parecer, él sí la conocía a ella. Había seguido su carrera como restauradora y había quedado impresionado por su trabajo en la recuperación del Palacete Montesinos en Santander. Tanto, que había decidido legarle la mansión familiar con una única condición, que viviera en ella durante al menos 3 meses mientras supervisaba personalmente su restauración. Una fortuna caída del cielo. Una oportunidad profesional irrepetible. Un reconocimiento a su talento. Eso era lo que Clara se había repetido a sí misma durante todo el trayecto. Pero ahora, frente a la imponente fachada de la mansión, bajo ese cielo que parecía oscurecerse demasiado rápido, comenzaba a preguntarse si había tomado la decisión correcta. La llave principal era grande y pesada, de hierro forjado, con intrincados motivos florales en el mango. Encajaba en la cerradura con una precisión sorprendente para un mecanismo tan antiguo. La puerta se abrió con un prolongado chirrido, revelando un vestíbulo amplio sumido en la penumbra. El aire que salió al exterior tenía una densidad casi palpable, cargado con el olor a polvo, madera vieja y algo más, algo dulzón y extrañamente familiar que Clara no lograba identificar. Con mano ligeramente temblorosa, buscó el interruptor de la luz junto al marco de la puerta. Para su sorpresa, las lámparas del techo cobraron vida inmediatamente, proyectando un resplandor amarillento que reveló un espacio mucho más impresionante de lo que había imaginado. El vestíbulo era una pieza de museo, suelos de mármol dispuestos en un complejo patrón geométrico, paredes revestidas con madera de nogal tallada, y una escalera de doble tramo que ascendía majestuosamente hacia el piso superior. El tiempo parecía haberse detenido allí dentro, preservando intacta la gloria de otra época. Impresionante, murmuró para sí misma mientras cerraba la puerta tras ella, dejando fuera la creciente oscuridad de la noche. El chasquido de la cerradura resonó con una finalidad inquietante en el silencio de la mansión. Durante las siguientes horas, Clara recorrió metódicamente la planta baja. La mansión era mucho más grande de lo que aparentaba desde el exterior, con numerosas habitaciones que se comunicaban entre sí en una distribución que resultaba, por momentos, desconcertante. Un amplio salón con chimenea de mármol daba paso a una biblioteca circular repleta de volúmenes antiguos. Esta, a su vez, conducía a un invernadero abandonado donde las plantas, sorprendentemente, no habían muerto sino que habían crecido descontroladamente, convirtiendo el espacio en una pequeña jungla. Un comedor formal con capacidad para 20 comensales se conectaba con una sala de música donde un piano de cola esperaba, silencioso bajo su funda protectora. Y finalmente,
Al fondo de un largo pasillo, una cocina sorprendentemente moderna, renovada probablemente en los años 70 u 80 del siglo pasado. La fatiga comenzaba a hacer mella en Clara cuando decidió finalmente subir al primer piso para buscar un dormitorio adecuado. La escalera principal crujía levemente bajo sus pasos, pero resultaba sólida y segura. Al llegar al rellano superior, se encontró con un largo corredor flanqueado por puertas a ambos lados. La luz de la luna, que ahora entraba por un gran ventanal al final del pasillo, creaba un camino plateado sobre la alfombra desgastada. Clara abrió la primera puerta a su derecha. Era un dormitorio amplio con una cama con dosel, un armario antiguo de madera oscura y un tocador con espejo. Todo estaba cubierto por sábanas blancas para proteger el mobiliario del polvo. La habitación parecía adecuada, pero algo la impulsó a continuar explorando. La segunda puerta daba a un dormitorio similar, aunque decorado con colores más claros. La tercera habitación resultó ser un cuarto de baño sorprendentemente bien conservado, con una bañera con patas en forma de garras y azulejos de época en blanco y negro. Fue al abrir la cuarta puerta cuando Clara sintió que el aire se volvía repentinamente frío. Era otro dormitorio, pero a diferencia de los anteriores, este parecía haber sido habitado recientemente. No había sábanas protectoras sobre los muebles. La cama estaba hecha, con un edredón de color burdeos cuidadosamente extendido. Había libros en la mesita de noche, un cepillo con algunos cabellos oscuros en el tocador, y una bata de seda colgada en un perchero junto a la ventana. Extraño, murmuró Clara. El abogado le había asegurado que la casa había estado desocupada desde la muerte de Eduardo Valdemar, 6 meses atrás. Se acercó a la mesita de noche y tomó uno de los libros. Arquitectura gótica española del siglo XIX, leyó en la cubierta. Precisamente su especialidad. Lo abrió y descubrió algunas páginas marcadas con notas al margen escritas con una letra elegante y angular. Un súbito crujido proveniente del pasillo la sobresaltó, haciendo que casi dejara caer el libro. Clara contuvo la respiración, escuchando atentamente. Durante unos segundos, solo oyó el latido acelerado de su propio corazón. Luego, el sonido se repitió. Un crujido de madera, como si alguien estuviera caminando lentamente por el corredor. «Hola», llamó, odiando el temblor perceptible en su voz. «¿Hay alguien ahí?» Silencio. Clara dejó el libro sobre la cama y se acercó a la puerta. El pasillo seguía vacío, iluminado únicamente por la luz plateada de la luna. Pero mientras observaba, la temperatura pareció descender aún más, y el aire se llenó con un olor que recordaba a las violetas, intenso y dulzón. Clara sacudió la cabeza, intentando disipar la creciente sensación de inquietud. Es una casa vieja. Las casas viejas hacen ruidos. Y mi imaginación está trabajando horas extra. Decidió que lo mejor sería descansar. Mañana, a la luz del día, podría explorar la mansión adecuadamente y comenzar a planificar la restauración. Regresó al segundo dormitorio que había visto, que parecía más acogedor y menos perturbador que el último. Retiró las sábanas protectoras, comprobó que la cama estuviera en condiciones aceptables, y tras un rápido aseo en el cuarto de baño antiguo, se preparó para dormir. Pero el sueño tardaba en llegar. Tendida en la oscuridad, bajo un edredón que olía ligeramente a naftalina, Clara escuchaba los sonidos de la casa. El viento que soplaba entre los árboles del exterior. El ocasional crujido de la madera. El tic-tac rítmico de un reloj en algún lugar lejano de la mansión. Sonidos normales, se decía a sí misma. Sonidos de una casa vieja sentándose para pasar la noche. Gradualmente, sus párpados comenzaron a pesarle y su mente adheriva hacia ese estado nebuloso entre la vigilia y el sueño. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez, un susurro tan tenue que podría haber sido el rozar de las cortinas contra el suelo de madera. Clara. Se incorporó de golpe, con el corazón martilleando contra sus costillas. La habitación seguía en penumbra, apenas iluminada por los rayos de luna que se filtraban entre las cortinas medio cerradas. No había nadie allí. Por supuesto que no había nadie. Estoy cansada. Estoy escuchando cosas, murmuró para sí misma,
intentando que el sonido de su propia voz disipara el miedo irracional que comenzaba a apoderarse de ella. Se recostó nuevamente, cerrando los ojos con fuerza y obligándose a respirar profundamente. Poco a poco, su corazón recuperó un ritmo normal y la tensión en sus músculos comenzó a ceder. Estaba a punto de sumergirse en el sueño cuando lo sintió, una ligera depresión en el colchón, como si alguien se hubiera sentado en el borde de la cama. Y luego, de nuevo, aquel susurro, más cercano esta vez, justo junto a su oído. Clara, has vuelto a casa. El grito se atoró en su garganta. Quería moverse, quería huir, pero su cuerpo parecía paralizado. Solo podía permanecer allí, con los ojos fuertemente cerrados, sintiendo como un frío antinatural se extendía desde el punto donde el colchón se hundía. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, la presencia se desvaneció. El colchón recuperó su forma, el frío retrocedió. Clara abrió los ojos, jadeando como si hubiera corrido una maratón. La habitación estaba vacía. Pero algo había cambiado. En el espejo del tocador, apenas visible bajo la tenue luz de la luna, había algo escrito. Unas palabras trazadas sobre la superficie empañada, como si alguien hubiera pasado un dedo sobre el cristal. Recuerda. Clara no durmió el resto de la noche. Permaneció sentada en la cama, con la espalda apoyada contra el cabecero y una lámpara encendida a su lado. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por la ventana, la palabra en el espejo ya no estaba. No había dejado rastro alguno, como si nunca hubiera existido. Con la luz del día, la mansión Valdemar parecía un lugar completamente diferente. Los amplios ventanales dejaban entrar cascadas de luz que transformaban los sombríos pasillos de la noche anterior en espacios elegantes y acogedores. Clara, tras una ducha revitalizante en el antiguo cuarto de baño, donde, para su sorpresa, el agua caliente funcionaba perfectamente, se dedicó a explorar la casa con ojos más profesionales. A plena luz del día, podía apreciar la verdadera magnificencia del lugar. La mansión era un extraordinario ejemplo de arquitectura neogótica, con elementos decorativos de una calidad excepcional. Los techos artesonados, las vidrieras de colores, las tallas en madera. Cada habitación revelaba nuevas maravillas que hicieron que la restauradora en ella se estremeciera de anticipación. La noche anterior parecía ahora un mal sueño, producto del cansancio y de una imaginación demasiado activa. Clara casi podía convencerse de ello mientras tomaba notas detalladas sobre el estado de la estructura y los elementos que requerirían atención inmediata. Fue mientras examinaba la biblioteca cuando encontró el diario. Estaba oculto en un compartimiento secreto del escritorio, un cajón que se revelaba solo cuando se presionaba un determinado motivo decorativo en la madera tallada. El libro, encuadernado en cuero rojo oscuro, tenía las páginas amarillentas por el tiempo. En la primera hoja, una caligrafía elegante y angulosa, la misma de las notas en el libro de la habitación, había escrito un nombre: Diario de Eduardo Valdemar. Clara dudó. Leer el diario personal del hombre que le había legado la mansión parecía una invasión de su privacidad. Pero, por otro lado, tal vez contuviera información valiosa sobre la casa, sobre su historia, sobre las razones por las que había decidido dejársela precisamente a ella, una completa desconocida. La curiosidad venció finalmente. Se acomodó en uno de los sillones de la biblioteca y comenzó a leer. Las primeras entradas databan de hacía unos 10 años y describían principalmente las actividades cotidianas de Eduardo, sus adquisiciones de arte, sus viajes, las obras de mantenimiento realizadas en la mansión. Pero a medida que avanzaba en la lectura, Clara notaba un cambio gradual en el tono. Las entradas se volvían más introspectivas, más obsesivas, centradas en un tema recurrente: los ecos. Los he escuchado de nuevo esta noche, escribía Eduardo en una entrada fechada 3 años atrás. Voces que hablan en susurros, conversaciones fragmentadas que proceden de habitaciones vacías. No son imaginaciones mías. Son ecos del pasado, momentos que de algún modo han quedado impresos en las paredes de esta casa. Como si el tiempo, en este lugar, no fuera una corriente lineal sino un estanque donde todos los momentos coexisten. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Eduardo resonaban extrañamente con su propia experiencia de la noche anterior.
Continuó leyendo. He investigado la historia de la mansión. Las leyendas locales dicen que fue construida sobre las ruinas de un antiguo monasterio cisterciense. Algunos hablan de rituales paganos practicados aquí mucho antes de que los monjes llegaran. Sea cual sea la verdad, hay algo especial en este lugar. Un punto donde el velo entre tiempos se adelgaza. Donde el pasado se filtra hacia el presente. Y quizás, también el futuro. Las entradas posteriores detallaban los esfuerzos de Eduardo por documentar y entender los fenómenos que experimentaba. Había instalado grabadoras en varias habitaciones, tomado fotografías a todas horas, incluso consultado a diversos especialistas en lo paranormal. Algunos lo habían tachado de loco. Otros se habían mostrado fascinados por sus descubrimientos. Y luego, hace aproximadamente un año, el tono del diario cambiaba drásticamente. Eduardo mencionaba haber encontrado un retrato antiguo en el desván, un óleo que mostraba a una joven mujer vestida con ropas del siglo XIX. Una mujer que, según escribía con caligrafía cada vez más agitada, era idéntica a alguien que había visto en un documental reciente sobre restauración arquitectónica. Alguien llamada Clara Mendoza. Es imposible, sin embargo, es ella. El mismo rostro. Los mismos ojos. La misma expresión concentrada cuando examina un detalle arquitectónico. El retrato está fechado en 1887 y firmado por R.A. La mujer se llama, según la placa en el marco, Clarisa Mendelssohn. No puede ser coincidencia. He comparado fotografías. He estudiado cada rasgo. Son la misma persona. A través de más de un siglo, son la misma. Clara dejó caer el diario, con las manos repentinamente frías. Esto era absurdo. Tenía que ser una broma elaborada, quizás la última excentricidad de un anciano solitario con demasiado tiempo y dinero. O tal vez Eduardo Valdemar padecía algún tipo de demencia en sus últimos años de vida. Y sin embargo, aquella sensación de reconocimiento que había experimentado al ver la mansión por primera vez. Aquella voz en la noche, has vuelto a casa. El mensaje en el espejo, recuerda. Con manos temblorosas, recogió el diario y continuó leyendo. Las últimas entradas eran cada vez más erráticas, llenas de referencias a investigaciones sobre reencarnación, viajes en el tiempo, y la naturaleza no lineal de la realidad. Eduardo describía sueños vívidos donde conversaba con Clarisa Mendelssohn, donde ella le contaba su vida en la mansión, su trabajo como una de las primeras mujeres arquitectas, aunque no reconocida oficialmente como tal, de España, su muerte prematura a los 35 años tras caer por la escalera principal. En la última entrada, fechada apenas una semana antes de su muerte según la información que le había dado el abogado, Eduardo escribía: Clarisa murió sin completar su obra maestra. La mansión nunca fue terminada según su visión original. Ese es el eco que resuena a través del tiempo, la razón por la que su espíritu no puede descansar. Ha regresado una y otra vez, en diferentes vidas, intentando encontrar el camino de vuelta aquí. Y ahora, finalmente, ha vuelto. He encontrado a Clara Mendoza. He seguido su trabajo durante años. Es brillante, exactamente como lo fue antes. La mansión será suya, como siempre debió ser. Y esta vez, podrá terminar lo que comenzó. Clara cerró el diario de golpe, sintiendo que le faltaba el aire. Todo esto era una locura. Tenía que serlo. Y sin embargo, se levantó y comenzó a recorrer la biblioteca, examinando las estanterías con nuevos ojos. Si el retrato existía, si realmente había una mujer del siglo XIX que se parecía a ella, necesitaba verlo. En algún lugar del desván, según el diario. Encontró la entrada al desván tras una búsqueda metódica de la planta superior. Era una pequeña puerta disimulada en la pared del fondo del pasillo, que daba acceso a una estrecha escalera. Clara subió los peldaños con cautela, notando cómo el aire se volvía más denso y polvoriento a cada paso. El desván era un espacio amplio pero bajo, con el techo inclinado siguiendo la forma del tejado. Estaba lleno de muebles cubiertos con sábanas, baúles antiguos,
cajas polvorientas y objetos diversos acumulados durante generaciones. La luz entraba por pequeñas ventanas circulares en los extremos, creando haces dorados en el aire cargado de partículas de polvo. Clara comenzó a explorar metódicamente el espacio, levantando sábanas y abriendo cajas. Encontró vajillas antiguas, ropa pasada de moda, álbumes de fotografías en sepia, muñecas de porcelana con rostros inquietantemente realistas. Pero no había rastro del retrato mencionado por Eduardo. Estaba a punto de darse por vencida cuando lo vio, un objeto rectangular apoyado contra la pared del fondo, cubierto con una tela oscura que, a diferencia de las sábanas blancas que protegían el resto de objetos, parecía haber sido colocada apresuradamente, casi como si alguien hubiera querido esconder la pintura en lugar de preservarla. Con el corazón latiendo aceleradamente, Clara se acercó y retiró la tela. El marco era antiguo, de madera oscura tallada con motivos florales. Pero fue el retrato en sí lo que hizo que se quedara sin aliento. La mujer del cuadro llevaba un vestido azul oscuro de estilo victoriano, con un cuello alto adornado con un broche de camafeo. Su cabello castaño estaba recogido en un moño elegante, con algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. Y ese rostro. Clara sintió como si estuviera mirándose en un espejo que reflejara una versión de ella misma de otra época. Los mismos ojos grandes y expresivos. La misma nariz recta. La misma boca que se curvaba ligeramente hacia arriba en las comisuras, como insinuando una sonrisa contenida. En la esquina inferior derecha del lienzo, un pequeño texto, Clarissa Mendelssohn, 1887, R.A. Y abajo, en la placa dorada del marco, arquitecta de la mansión Valdemar. Clara retrocedió tambaleándose, incapaz de procesar lo que veía. Era imposible. Tenía que ser una coincidencia, o quizás algún tipo de broma elaborada. Tal vez Eduardo había encargado el retrato basándose en fotografías de ella, como parte de un plan extravagante. Pero incluso mientras intentaba racionalizar lo que estaba viendo, una parte de ella sabía la verdad. La sensación de familiaridad al ver la mansión por primera vez. Los sueños recurrentes que había tenido durante toda su vida, donde vagaba por pasillos y habitaciones que ahora reconocía como parte de esta casa. Su inexplicable pasión por la arquitectura del siglo XIX, que la había llevado a especializarse en ese campo. ¿Recuerda? Había dicho el mensaje en el espejo. Y ahora, enfrentada a su propio rostro mirándola desde el pasado, Clara comenzaba a recordar. No como un torrente repentino de memorias, sino como fragmentos dispersos que iban encajando lentamente, el tacto del papel donde dibujaba los planos originales de la mansión, la frustración de ver cómo sus ideas eran atribuidas a su mentor masculino, el orgullo al ver alzarse los muros según sus diseños, y finalmente, el miedo, la caída, el dolor agudo seguido por la oscuridad. Clara dejó caer la tela que aún sostenía en sus manos y retrocedió hasta topar con un baúl antiguo, donde se sentó pesadamente. Todo esto era demasiado para asimilar de golpe. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Pero mientras intentaba ordenar sus pensamientos, notó que el ambiente en el desván había cambiado. El aire parecía más denso, cargado con aquel perfume a violetas que había percibido la noche anterior. Y la luz que entraba por las ventanas circulares parecía comportarse de forma extraña, como si el tiempo mismo se estuviera distorsionando. Fue entonces cuando los escuchó por primera vez, los ecos. Fragmentos de conversaciones provenientes de todas partes y de ninguna en particular. Voces que discutían sobre planos arquitectónicos. El sonido de risas lejanas. El tintineo de copas en lo que parecía una celebración. Una discusión acalorada sobre la distribución de las habitaciones del ala oeste. Clara se puso en pie, girando sobre sí misma, intentando localizar la fuente de los sonidos. Pero estos parecían venir de todas direcciones, como si las paredes mismas estuvieran reproduciendo momentos del pasado. Los ecos, murmuró, recordando las palabras de Eduardo en su diario. Momentos que han quedado impresos en las paredes. Y entonces, más clara que las demás, una voz que le resultaba extrañamente familiar aunque nunca la había escuchado antes. No puedo completarla. No hay tiempo. La fiebre empeora y mis ideas se desvanecen como la niebla. Esta casa,
Mi obra maestra inacabada. Alguien debe terminarla algún día. Alguien debe ver lo que yo vi. Clara se estremeció. La voz sonaba tan cercana que casi podía sentir el aliento del hablante en su nuca. Se giró bruscamente, pero no había nadie allí. Solo el retrato, observándola silenciosamente desde la pared. El rostro de Clarissa Mendelssohn, su rostro, pareció adquirir una cualidad etérea bajo la luz filtrada. Y por un momento, solo por un instante, Clara tuvo la impresión de que los labios pintados al óleo se movían, formando palabras silenciosas: termina lo que comencé. Entonces, tan repentinamente como habían aparecido, los ecos cesaron. El aire volvió a ser simplemente aire, cargado de polvo y olor a antigüedad. La luz recuperó su cualidad normal, iluminando un desván que ahora parecía perfectamente ordinario. Clara permaneció inmóvil durante varios minutos, intentando asimilar lo que acababa de experimentar. Parte de ella quería huir, hacer las maletas y abandonar la mansión inmediatamente. Pero otra parte, una parte que se sentía cada vez más fuerte, estaba intrigada. Fascinada. Si realmente era la reencarnación de Clarissa Mendelssohn, si realmente había regresado para completar la obra que la muerte le impidió terminar, ¿no era ese precisamente el propósito que le había llevado toda la vida a especializarse en la restauración de edificios históricos? Con una mezcla de temor y determinación, Clara volvió a cubrir el retrato con la tela oscura. Necesitaba tiempo para procesar todo esto, para decidir qué hacer. Pero mientras descendía la estrecha escalera que conducía de vuelta al pasillo principal, ya sabía en el fondo de su corazón cuál sería su decisión. Pasaría los 3 meses acordados en la mansión Valdemar. Estudiaría cada rincón, cada detalle arquitectónico. Buscaría los planos originales, las notas de Clarissa, cualquier indicio de cuál había sido su visión original para la casa. Y luego, quizás, podría finalmente completar lo que había comenzado hace más de un siglo. Quizás entonces, los ecos podrían finalmente descansar. Los días siguientes transcurrieron en un estado de aturdida determinación. Clara estableció una rutina, las mañanas dedicadas a explorar metódicamente la mansión, documentando cada detalle arquitectónico, cada peculiaridad estructural; las tardes, a investigar en la vasta biblioteca, buscando cualquier referencia a Clarissa Mendelssohn o a los planos originales del edificio. Las noches eran más complicadas. Porque cuando caía la oscuridad, los ecos regresaban. A veces eran apenas murmullos ininteligibles, como conversaciones lejanas escuchadas a través de paredes gruesas. Otras veces eran nítidos y claros, discusiones sobre detalles arquitectónicos, instrucciones a trabajadores, incluso fragmentos de melodías tocadas en el piano del salón principal, aunque el instrumento permaneciera silencioso bajo su funda. Clara había trasladado sus cosas al dormitorio que parecía haber sido ocupado recientemente, el que ahora sabía que Eduardo Valdemar había preparado específicamente para ella. Las primeras noches apenas había podido dormir, sobresaltándose ante cada crujido, cada susurro, cada cambio sutil en la atmósfera de la habitación. Pero gradualmente, había comenzado a acostumbrarse. Incluso a encontrar cierto consuelo en aquellas manifestaciones, a verlas no como algo amenazante sino como fragmentos de una vida pasada que intentaba comunicarse con ella. Una semana después de su llegada, hizo un descubrimiento significativo. En un compartimento secreto similar al que había ocultado el diario de Eduardo, pero esta vez en el escritorio de la habitación que ahora ocupaba, encontró un cuaderno de tapas de cuero gastado. En la primera página, la ahora familiar caligrafía angulosa, diario de Clarissa Mendelssohn. El diario estaba escrito principalmente en español, aunque ocasionalmente se deslizaban frases en inglés o francés, como si la autora hubiera sido políglota y utilizara el idioma que mejor expresara sus pensamientos en cada momento. Comenzaba en 1884, cuando Clarissa, hija de un arquitecto español y una dama inglesa de buena familia, había iniciado su formación arquitectónica bajo la tutela de su padre, en una época donde las mujeres no eran admitidas en las escuelas de arquitectura. Clara leyó fascinada cómo Clarissa describía su lucha por ser tomada en serio en un mundo dominado por hombres, cómo había tenido que presentar sus diseños bajo el nombre de su padre para que fueran considerados, cómo había conocido a Eduardo Valdemar, el abuelo del Eduardo que había conocido a Clara en una exposición en Madrid, y cómo éste, impresionado por su talento,
le había encargado el diseño y construcción de su nueva mansión familiar en el norte. Eduardo V. es diferente a otros hombres, escribía Clarissa. No ve mi género como un impedimento, sino simplemente como una característica, como el color de mis ojos o la forma de mis manos. Ve mi mente, mi visión, mi capacidad para transformar piedra y madera en espacios que hablan al alma. Hoy me ha preguntado qué querría construir si no tuviera limitaciones ni restricciones. Le he hablado de mi sueño, una casa que sea más que una estructura, que sea un organismo vivo, que respire con sus habitantes, que cambie y evolucione con el tiempo, que contenga secretos y maravillas en cada rincón. Ha sonreído y me ha dicho, construya esa casa para mí, señorita Mendelssohn. Las páginas siguientes detallaban el proceso de diseño, los bocetos preliminares, las decisiones sobre materiales y distribución. Clarissa había concebido la mansión Valdemar como una obra de arte total, donde la arquitectura, el diseño interior, el mobiliario e incluso los jardines formaban un conjunto armónico. Pero había algo más, algo que Clara comenzó a percibir entre líneas. Clarissa no solo quería crear una casa hermosa, sino una casa especial. He estado investigando las propiedades del lugar elegido por EV, escribía en una entrada de 1885. Los lugareños dicen que es un lugar de poder, un punto donde convergen antiguas líneas de energía que los druidas conocían. He encontrado restos de lo que parece haber sido un círculo de piedras prehistórico. EV me ha dado permiso para incorporar algunas de estas piedras en los cimientos de la casa. Cuando le he explicado las teorías sobre concentración y flujo de energías, ha mostrado gran interés. Una casa que no solo sea bella, me ha dicho, sino que tenga propiedades especiales. Una casa que sea un puente entre tiempos. No estoy segura de qué quiere decir exactamente con eso, pero encuentro fascinante la idea. A medida que avanzaba la construcción, las entradas del diario se volvían cada vez más extrañas. Clarissa mencionaba fenómenos inexplicables, herramientas que cambiaban de lugar durante la noche, sonidos de construcción cuando no había trabajadores, y lo más perturbador, visiones de una casa que aún no existía, como si de algún modo pudiera percibir la versión futura y completa de lo que estaba construyendo. A veces, cuando estoy sola en el ala este, puedo verla. No como es ahora, con los andamios y el polvo de la construcción, sino como será algún día. Las paredes pintadas, los muebles en su sitio, incluso personas que se mueven por las habitaciones, personas que visten ropas extrañas, que hablan de cosas que no comprendo. Por un momento es como si pudiera atravesar el velo del tiempo y contemplar el futuro de mi creación. Y lo más extraño es que, en ocasiones, tengo la sensación de que ellos también pueden verme. Una mujer se ha detenido hoy, ha mirado directamente hacia donde yo estaba, y ha susurrado, Clarissa. Pero cuando he intentado responder, la visión se ha desvanecido. Clara dejó el diario a un lado, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era posible que la mansión Valdemar fuera realmente lo que Eduardo había sugerido en su propio diario? Un lugar donde el tiempo no era lineal, donde pasado, presente y futuro de algún modo coexistían. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Clara decidió hacer algo que había estado posponiendo desde su llegada, visitar el ala este, la única parte de la mansión que aún no había explorado a fondo. Según los planos preliminares que había encontrado en la biblioteca, el ala este había sido concebida como el espacio más innovador y audaz de toda la construcción, con una disposición de habitaciones que formaban intrincados patrones geométricos y un sistema de iluminación natural que jugaba con los reflejos y las sombras a diferentes horas del día. Con una linterna en mano y el diario de Clarissa como guía, Clara se adentró en los silenciosos pasillos del ala este. Esta parte de la mansión parecía menos conservada que el resto, con signos evidentes de deterioro, papeles pintados que se desprendían de las paredes, suelos que crujían peligrosamente, incluso algunas goteras que habían manchado los techos. Y sin embargo, incluso en ese estado, podía percibir la genialidad de su diseño, la forma en que los espacios fluían unos en otros con una lógica que no era inmediatamente evidente pero que resultaba armoniosa una vez que se experimentaba. En una de las habitaciones más grandes, con ventanales que daban al jardín trasero ahora salvaje y descuidado, Clara encontró lo que parecía ser un estudio de arquitectura. Había una gran mesa de dibujo en el centro, cubierta de polvo pero por lo demás intacta. Las paredes estaban revestidas con paneles de corcho donde aún colgaban,
amarillentos y frágiles, bocetos y planos. Clara se acercó, iluminando los documentos con su linterna. Eran los diseños originales de Clarissa para la mansión, mucho más detallados que los que había encontrado en la biblioteca. Y lo que veía la dejaba sin aliento. La visión de Clarissa había sido mucho más ambiciosa, mucho más revolucionaria de lo que la mansión actual sugería. Había elementos que recordaban a Gaudí en su organicidad, a Frank Lloyd Wright en su integración con el entorno natural, incluso anticipaciones de lo que más tarde sería el Art Nouveau, todo fusionado en un estilo único y personal. Pero lo más fascinante eran las notas al margen. Junto a algunos elementos arquitectónicos específicos, ciertos arcos, determinadas configuraciones de ventanas, particulares disposiciones de habitaciones, Clarissa había dibujado símbolos que Clara no reconocía. Parecían antiguos, tal vez de origen céltico o incluso más antiguo. Y junto a estos símbolos, anotaciones crípticas, punto de convergencia, portal potencial, cámara de resonancia. Clara pasó horas estudiando aquellos planos, fascinada y desconcertada a partes iguales. Cuando finalmente decidió regresar a su habitación, la noche estaba bien avanzada. Los pasillos de la mansión parecían diferentes en la oscuridad, más largos, más sinuosos, como si la geometría misma del espacio se hubiera alterado sutilmente. Estaba a punto de alcanzar la escalera principal cuando lo escuchó, un sonido rítmico y metálico, como el golpeteo de una herramienta contra piedra. Provenía de algún lugar por encima de ella, tal vez del desván o incluso del tejado. «¿Hay alguien ahí?», llamó, sabiendo que era absurdo. No había nadie más en la mansión, nadie vivo al menos. El sonido cesó por un momento, como si quien lo produjera hubiera escuchado su llamada. Luego se reanudó, más rápido, más urgente. Impulsada por una curiosidad que superaba al miedo, Clara se dirigió hacia el origen del sonido. La escalera al desván seguía donde la había encontrado días atrás, pero ahora parecía diferente, como si hubiera sido restaurada recientemente. Los peldaños no crujían bajo sus pies, el polvo que antes cubría cada superficie había desaparecido, y la madera brillaba como recién pulida. Al llegar al desván, Clara se quedó paralizada en el umbral. El espacio había cambiado por completo. Ya no era el almacén polvoriento lleno de muebles antiguos y objetos olvidados. Ahora era un estudio de arquitectura perfectamente organizado, con mesas de dibujo, maquetas de edificios, estanterías llenas de libros técnicos, e incluso un pequeño taller con herramientas para trabajar la madera y otros materiales. Y en el centro de todo, sentada ante la mayor de las mesas de dibujo, trabajando en lo que parecía ser un plano de gran formato, estaba ella. Clarissa Mendelssohn. Clara misma, vestida con ropas del siglo XIX, concentrada en su labor, ajena a su presencia. Clara quiso hablar, moverse, hacer algo, pero su cuerpo no respondía. Era como si estuviera presenciando una escena del pasado que se desarrollaba frente a ella sin que pudiera interactuar con ella. Observó cómo Clarissa trabajaba meticulosamente en el plano, añadiendo detalles, haciendo anotaciones al margen. Ocasionalmente se detenía, como si escuchara algo, y entonces miraba directamente hacia donde Clara se encontraba. Su expresión era de curiosidad, como si percibiera una presencia, pero no pudiera verla claramente. «¿Quién está ahí?», preguntó finalmente Clarissa en voz alta, con un acento ligeramente diferente al de Clara, pero inconfundiblemente con su misma voz. «Te he sentido antes, observándome. ¿Eres parte de la casa? ¿O vienes de otro tiempo?». Clara intentó responder, pero seguía paralizada, incapaz de emitir sonido alguno. Clarissa se levantó y se acercó lentamente hacia ella, con la cabeza ladeada como intentando enfocar algo que estaba justo en el límite de su percepción. «La casa nos conecta», dijo Clarissa, ahora a apenas 1 metro de distancia. «La he diseñado para eso, aunque no estaba segura de que funcionaría. Estos puntos de convergencia, estos momentos donde el tiempo se pliega sobre sí mismo. He estudiado los antiguos textos, los conocimientos prohibidos. La arquitectura no es solo arte o ciencia. Es magia, es manipulación de la realidad misma a través de la geometría sagrada». Extendió una mano, como intentando tocar algo invisible frente a ella. Sus dedos pasaron a centímetros del rostro de Clara. «No te veo claramente, pero te siento».
¿Vienes del futuro? ¿Has venido a completar mi obra? La fiebre empeora cada día. Los médicos dicen que es tifus, que no hay esperanza. No tendré tiempo de terminar lo que comencé, de activar todos los puntos de convergencia. Pero tú podrías hacerlo. De pronto, el rostro de Clarissa se iluminó con una comprensión repentina. Eres yo, ¿verdad? De algún modo, has vuelto. He estado soñando contigo, con otra vida, con un mundo diferente al mío. He visto máquinas imposibles, edificios que desafían la gravedad, ciudades de cristal y acero. Eres yo, pero de otro tiempo. Clara sintió que la parálisis que la atenazaba comenzaba a ceder. Con gran esfuerzo, logró asentir levemente. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Clarissa era radiante, triunfal. Lo sabía. La mansión funciona. Los puntos de convergencia crean puentes a través del tiempo. Y si puedes estar aquí ahora, significa que algún día volveré. Volveré para completar mi obra maestra. Con manos temblorosas, Clarissa regresó a su mesa de trabajo y tomó el plano en el que había estado trabajando. Esto es lo que debes hacer, dijo, sosteniendo el documento frente a ella como si pudiera entregárselo a Clara. Los planos completos de la mansión, con todos los puntos de convergencia marcados. Hay 7 en total. Solo 3 están activos ahora. Cuando todos estén alineados correctamente, la casa alcanzará su verdadero potencial. Será un nexo permanente entre tiempos, un lugar donde el pasado, el presente y el futuro coexistan en armonía. Clara intentó hablar, hacer preguntas, entender qué significaba todo aquello. Pero antes de que pudiera lograrlo, la imagen de Clarissa comenzó a difuminarse, como niebla dispersada por el viento. El estudio de arquitectura también se desvanecía, volviendo gradualmente a ser el desván polvoriento que Clara había conocido días atrás. Volveré, escuchó la voz de Clarissa, ahora distante, como un eco. Te encontraré a través del tiempo. Recuerda, 7 puntos, 7 llaves para abrir las puertas del tiempo. Y entonces, Clara estaba sola de nuevo en el desván, rodeada de muebles antiguos cubiertos con sábanas y cajas polvorientas. Pero en sus manos, sorprendentemente tangible y real, había un pliego de papel amarillento por los años, el plano completo de la mansión Valdemar, con 7 puntos marcados en rojo, conectados por líneas que formaban una figura geométrica compleja. Con las manos temblorosas, Clara desplegó el plano sobre un viejo baúl. Era más detallado que cualquiera de los que había encontrado hasta ahora, mostrando no solo la disposición de las habitaciones sino también elementos estructurales ocultos, pasajes secretos, espacios entre muros, conexiones subterráneas que unían diferentes partes de la mansión. Clara intentó hablar, hacer preguntas, entender qué significaba todo aquello. Pero antes de que pudiera lograrlo, la imagen de Clarissa comenzó a difuminarse, como niebla dispersada por el viento. El estudio de arquitectura también se desvanecía, volviendo gradualmente a ser el desván polvoriento que Clara había conocido días atrás. Volveré, escuchó la voz de Clarissa, ahora distante, como un eco. Te encontraré a través del tiempo. Recuerda, 7 puntos, 7 llaves para abrir las puertas del tiempo. Y entonces, Clara estaba sola de nuevo en el desván, rodeada de muebles antiguos cubiertos con sábanas y cajas polvorientas. Pero en sus manos, sorprendentemente tangible y real, había un pliego de papel amarillento por los años, el plano completo de la mansión Valdemar, con 7 puntos marcados en rojo, conectados por líneas que formaban una figura geométrica compleja. Con las manos temblorosas, Clara desplegó el plano sobre un viejo baúl. Era más detallado que cualquiera de los que había encontrado hasta ahora, mostrando no solo la disposición de las habitaciones sino también elementos estructurales ocultos, pasajes secretos, espacios entre muros, conexiones subterráneas que unían diferentes partes de la mansión. Y lo más importante, los 7 puntos de convergencia, cada uno marcado con un símbolo diferente y anotaciones en la elegante caligrafía de Clarissa. El primer punto estaba en la biblioteca circular, específicamente en el centro exacto de la habitación, bajo una claraboya que, según las notas, había sido diseñada para alinear perfectamente con determinadas constelaciones en ciertas fechas del año.
El segundo se encontraba en el invernadero, donde la disposición aparentemente caótica de las plantas formaba en realidad un patrón específico que, visto desde arriba, reproducía un símbolo antiguo relacionado con la fertilidad y el crecimiento. El tercero estaba en el estudio que Clara había descubierto en el ala este, donde la mesa de dibujo marcaba el centro de un complejo patrón geométrico formado por el diseño del suelo y la disposición de las ventanas. Los otros 4 puntos estaban distribuidos por toda la mansión, uno en el vestíbulo principal, directamente bajo la araña de cristal, otro en el salón de música, frente al piano, un tercero en una habitación del segundo piso que Clara aún no había explorado, y el último, sorprendentemente, en el sótano, en una cámara circular que no aparecía en ninguno de los otros planos que había encontrado hasta entonces. Según las notas de Clarissa, 3 de los puntos ya estaban activos, el de la biblioteca, el del invernadero y el del vestíbulo. Los otros 4 necesitaban ser alineados correctamente, mediante ajustes específicos en la arquitectura o la disposición de ciertos elementos. Para activar el punto de convergencia del salón de música, rezaba una de las notas, el piano debe ser afinado en la escala de la menor armónica, y la partitura de Bach debe estar abierta en la página 23. Las vibraciones sonoras, cuando resuenan a través de la cámara acústica oculta tras la pared norte, crearán el patrón de ondas necesario. Para el punto de la habitación del segundo piso, los espejos deben disponerse en un ángulo de 23,5 grados entre sí, reflejando la luz de la luna llena cuando ésta alcanza su cenit. La refracción resultante activará las propiedades especiales del cristal veneciano, estableciendo la resonancia necesaria. El del estudio, la mesa de dibujo debe colocarse exactamente sobre el centro del patrón del suelo. Los planos de la mansión completa deben desplegarse sobre ella, y la escuadra y el compás dispuestos en la posición del constructor. El acto de creación arquitectónica es en sí mismo un ritual que dobla el tejido de la realidad. Y finalmente, el del sótano, el más críptico de todos, la cámara circular ha sido construida directamente sobre el antiguo círculo de piedras. Las marcas en el suelo indican dónde deben colocarse las velas. El ritual debe realizarse durante el solsticio de invierno, cuando la barrera entre tiempos es más delgada. La sangre del arquitecto, libremente entregada, sellará el pacto y abrirá el último portal. Clara dejó caer el plano, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sangre? ¿Ritual? Esto iba más allá de la arquitectura innovadora o las teorías sobre geometría sagrada. Esto sonaba a magia. Ocultismo. Cosas en las que la Clara racional, educada en el escepticismo científico del siglo XXI, no creía. Y sin embargo, había visto a Clarissa. No como un fantasma etéreo o una aparición nebulosa, sino sólida, real, interactuando con su entorno. Había sostenido una conversación con ella. Y el plano en sus manos era prueba tangible de que aquel encuentro no había sido un sueño o una alucinación. Clara pasó el resto de la noche estudiando el plano y las notas de Clarissa, intentando comprender qué era exactamente lo que su predecesora había estado tratando de lograr. ¿Una casa que existiera simultáneamente en diferentes tiempos? ¿Un punto de conexión permanente entre pasado, presente y futuro? ¿Y con qué propósito? ¿Simple curiosidad intelectual? ¿O algo más? Con las primeras luces del alba, tomó una decisión. Verificaría por sí misma la existencia de los 7 puntos de convergencia. Comprobaría si los 3 que supuestamente ya estaban activos presentaban alguna característica especial. Y luego decidiría si quería intentar activar los demás. La luz del día aportaba una perspectiva más racional a todo el asunto. Mientras desayunaba en la cocina modernizada, Clara se decía a sí misma que probablemente existía alguna explicación lógica para todo lo que había experimentado. Los puntos de convergencia podrían ser simplemente características arquitectónicas especiales que Clarissa había diseñado para crear efectos visuales o acústicos particulares. Los ecos podrían ser provocados por alguna propiedad acústica inusual de la estructura de la mansión. Y su parecido con Clarissa, bueno, eso podría ser una coincidencia extraordinaria, o quizás Eduardo Valdemar había buscado específicamente a alguien que se pareciera al retrato para alimentar su fantasía sobre la encarnación. Pero por más que intentara racionalizar las cosas, Clara no podía negar la evidencia de sus propios sentidos.
Lo que había experimentado en el desván la noche anterior había sido real. Y el plano que ahora reposaba sobre la mesa de la cocina, junto a su taza de café, era una prueba tangible de ello. Terminó su desayuno y decidió comenzar su investigación por el punto de convergencia más cercano, el del vestíbulo principal. El vestíbulo tenía una cualidad especial que Clara había notado desde su llegada: la acústica era perfecta. Las conversaciones se escuchaban con nitidez cristalina, sin ecos molestos ni distorsiones. Y la luz que entraba por los altos ventanales y reflejaba en el mármol pulido del suelo creaba un ambiente casi etéreo. Consultando el plano, Clara se situó exactamente bajo la gran araña de cristal que pendía del techo. Según las notas de Clarissa, este era uno de los puntos ya activos. ¿Pero activo? ¿En qué sentido? Clara cerró los ojos, intentando percibir algo especial, alguna vibración o sensación inusual. Al principio no notó nada diferente. Pero luego, poco a poco, comenzó a ser consciente de algo: el sonido. Los sonidos del exterior, del viento entre los árboles, el ocasional canto de un pájaro, incluso el tráfico lejano de la carretera comarcal, parecían llegar a ella con una claridad sobrenatural, como si estuviera utilizando algún tipo de dispositivo de amplificación avanzado. Podía distinguir cada matiz, cada tono, cada vibración. Y no eran solo los sonidos del presente. Si prestaba atención, podía percibir capas de sonido superpuestas, como si estuviera escuchando el vestíbulo a través del tiempo. El golpeteo de botas sobre mármol. Fragmentos de conversaciones en un español ligeramente diferente al contemporáneo. Una risa femenina que reconoció instintivamente como la de Clarissa. Clara abrió los ojos, sobresaltada. El vestíbulo seguía vacío, silencioso bajo la luz de la mañana. Pero ahora era consciente de su potencial, de lo que Clarissa había logrado con su diseño. Este no era simplemente un punto arquitectónico notable, era un punto donde la barrera entre tiempos se adelgazaba, permitiendo que fragmentos del pasado y quizás del futuro se filtraran hacia el presente. Intrigada por su descubrimiento, Clara pasó el resto de la mañana visitando los otros dos puntos de convergencia supuestamente activos. En la biblioteca circular, situada en el centro exacto de la habitación bajo la claraboya, experimentó algo aún más extraordinario. Por un breve momento, los libros a su alrededor parecieron cambiar, algunos desapareciendo y siendo reemplazados por otros, como si estuviera vislumbrando la biblioteca en diferentes épocas. Y en el invernadero, rodeada de plantas que habían crecido salvajemente desde la muerte de Eduardo, sintió una conexión casi mística con el ciclo de la vida, como si pudiera percibir simultáneamente la semilla, la planta joven, la flor madura y el inevitable decaimiento, todo existiendo en un único punto de tiempo expandido. Estas experiencias, lejos de asustarla, despertaron en Clara una fascinación creciente. Comenzaba a comprender la visión de Clarissa, a apreciar la genialidad de lo que había intentado crear, no solo una mansión bella y funcional, sino un espacio donde las leyes normales del tiempo se doblegaban, donde era posible experimentar diferentes momentos históricos simultáneamente. Por la tarde, Clara decidió buscar la entrada al sótano, donde supuestamente se encontraba el séptimo punto de convergencia, el más misterioso y potente según las notas de Clarissa. No fue fácil, la entrada parecía haber sido deliberadamente ocultada. Finalmente la descubrió detrás de un pesado armario en la cocina, una pequeña puerta que había sido disimulada con papel pintado para que pareciera parte de la pared. La escalera que descendía al sótano era estrecha y empinada, tallada directamente en la piedra del cimiento de la mansión. Clara bajó con cautela, iluminando su camino con la linterna de su teléfono. A medida que descendía, el aire se volvía más frío y denso, cargado con un olor terroso y antiguo. El sótano en sí era sorprendentemente grande, dividido en varias secciones que parecían haber tenido diferentes usos a lo largo del tiempo: una bodega con nichos para botellas de vino tallados en la piedra, una despensa con estantes de madera ahora vacíos, lo que parecía haber sido una lavandería, con grandes tinas de piedra, y finalmente, tras una pesada puerta de roble reforzada con hierro, la cámara circular que buscaba. Al entrar en la cámara, Clara sintió inmediatamente que había algo diferente en aquel espacio. El aire parecía vibrar con una energía sutil pero perceptible. La habitación era perfectamente circular, con el techo abovedado y el suelo de piedra pulida. En el centro exacto,
Había un círculo más pequeño tallado en el suelo, aproximadamente de 1 metro de diámetro. Y dentro de ese círculo, un símbolo grabado en la piedra, un intrincado diseño que combinaba elementos que recordaban a los nódulos celtas, pentagrámicas, y algo más antiguo y primitivo que Clara no podía identificar. Alrededor del círculo central, dispuestas en intervalos precisos, había 7 pequeñas cavidades en el suelo, cada una del tamaño justo para contener una vela. Y en la pared circular, a la altura de los ojos, 7 nichos equidistantes, actualmente vacíos pero que parecían diseñados para albergar algún tipo de objeto. Clara consultó nuevamente el plano. Según las notas de Clarissa, este era el punto de convergencia más poderoso, construido directamente sobre un antiguo círculo de piedras megalítico. Aquí era donde debía realizarse el ritual final que activaría simultáneamente todos los puntos de convergencia, creando una conexión permanente entre diferentes tiempos. Un ritual que, según las notas, requería la sangre del arquitecto, libremente entregada. Clara se estremeció, no solo por la frialdad del sótano, sino por la implicación de aquellas palabras. ¿Había Clarissa pretendido realizar algún tipo de sacrificio en esta cámara? ¿Era este el verdadero propósito de su obra maestra, algo mucho más oscuro y siniestro que una simple innovación arquitectónica? Y si era así, ¿por qué sentía Clara esta atracción innegable hacia la idea de completar lo que Clarissa había comenzado? ¿Era simple curiosidad intelectual? ¿El desafío profesional de restaurar la mansión según su visión original? ¿O había algo más, algo relacionado con esa extraña conexión que parecía existir entre ella y Clarissa a través del tiempo? Mientras contemplaba el símbolo en el suelo, Clara sintió el ambiente de la cámara cambiar. La temperatura descendió bruscamente, hasta el punto de que podía ver su aliento formando pequeñas nubes frente a su rostro. Y entonces escuchó la voz, tan cerca que podría haber estado susurrando directamente en su oído. «Casi es tiempo». Clara se giró bruscamente, pero la cámara estaba vacía. Y sin embargo, la sensación de una presencia era inconfundible, tan tangible como si alguien estuviera de pie junto a ella. «Clarissa», llamó, y su voz resonó extrañamente en la cámara circular, como si estuviera siendo amplificada y distorsionada simultáneamente. «Tiempo», repitió la voz, y ahora Clara podía percibir que no era exactamente la voz de Clarissa. Era algo más antiguo, más primordial. El círculo debe ser completado. Los 7 puntos deben ser activados. La puerta debe ser abierta. ¿Qué puerta?, preguntó Clara, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pasará cuando los 7 puntos estén activos? Tiempo, fue la única respuesta, antes de que la presencia se desvaneciera tan repentinamente como había aparecido. La temperatura de la cámara volvió gradualmente a la normalidad, y el aire dejó de vibrar con aquella extraña energía. Clara permaneció inmóvil durante varios minutos, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Parte de ella quería huir de aquella cámara, de la mansión, de toda esta locura de puntos de convergencia y viajes en el tiempo y voces antiguas que susurraban en la oscuridad. Pero otra parte, una parte que parecía crecer más fuerte cada día, estaba irresistiblemente atraída hacia el misterio. Hacia la posibilidad de completar la obra maestra de Clarissa. Hacia la oportunidad de desvelar secretos que habían permanecido ocultos durante más de un siglo. Con una última mirada al símbolo grabado en el suelo, Clara salió de la cámara circular y volvió a subir la estrecha escalera hacia la cocina. Necesitaba tiempo para pensar, para investigar más, para decidir qué hacer con todo este conocimiento. Pero mientras cerraba la pequeña puerta oculta y devolvía el armario a su posición original, ya sabía en el fondo de su corazón cuál sería su decisión. Completaría la obra de Clarissa. Activaría los 7 puntos de convergencia. Abriría la puerta entre tiempos, fuera lo que fuera que eso significara. Después de todo, ¿no era eso para lo que había vuelto? Segunda historia, el bosque que susurra. La primera gota de lluvia cayó justo cuando Marcos Vega aparcaba su viejo Renault en el pequeño claro que servía como improvisado estacionamiento. Suspiró, viendo cómo rápidamente aquella gota solitaria se convertía en una cortina de agua que difuminaba el paisaje frente a él. El bosque de los ecos, como lo llamaban los lugareños, se desdibujaba tras la lluvia, sus contornos volviéndose borrosos y misteriosos.
No era así como había imaginado iniciar su investigación. Como biólogo especializado en ecosistemas forestales, Marcos había planeado meticulosamente esta expedición durante meses. El bosque de los Secos no era solo otro fragmento de naturaleza salvaje, era uno de los últimos bosques primarios de Europa Occidental, un relicto de los antiguos bosques que habían cubierto el continente antes de la expansión de la agricultura y la civilización. Algunas partes de este ecosistema llevaban miles de años prácticamente inalteradas, evolucionando según sus propias leyes, alejadas de la interferencia humana. Y ahora tendría que esperar que la lluvia disminuyera antes de poder adentrarse entre aquellos árboles centenarios. O tal vez no. Consultó su reloj, apenas pasaba del mediodía. Según su planificación, debía alcanzar el punto de estudio número 1 antes del anochecer, establecer su campamento base, y comenzar las observaciones preliminares. Un poco de lluvia no debería detenerlo. Con determinación, Marcos terminó de equiparse, botas impermeables, chubasquero reforzado, mochila con equipo científico protegido en fundas herméticas, y la cámara fotográfica especializada que le había prestado el departamento. No era un equipo excesivamente costoso, pero era suficiente para sus propósitos, documentar los patrones de crecimiento en un bosque que había permanecido aislado y sin intervención humana durante siglos. Antes de adentrarse en la espesura, echó un último vistazo a su teléfono. Como esperaba, no había señal. Estaba completamente solo, a varios kilómetros del pueblo más cercano, a punto de pasar 3 días en un bosque que, según las leyendas locales, hablaba a quienes sabían escuchar. Marcos sonrió ante ese pensamiento. Él no era supersticioso. Las historias que había escuchado en el pueblo, sobre excursionistas que entraban en el bosque y salían hablando de voces entre los árboles, de susurros en idiomas olvidados, de sensaciones de estar siendo observados por algo antiguo y consciente, no eran más que el producto típico de mentes rurales aisladas, que personificaban las fuerzas naturales porque no las entendían científicamente. O al menos eso era lo que se decía a sí mismo mientras se ajustaba la mochila y comenzaba a caminar por el apenas visible sendero que se adentraba entre los altísimos robles y hayas. La lluvia había disminuido a una fina llovizna, pero las copas de los árboles eran tan densas que apenas las sentía. Lo que sí notaba era el cambio en la atmósfera a medida que se alejaba del claro de entrada. El sonido se amortiguaba de una manera extraña, como si caminara envuelto en una gruesa manta. Los ruidos cotidianos, pájaros, insectos, el viento entre las hojas, se escuchaban distantes, apagados. Y sin embargo, cada paso que daba sobre el manto de hojas caídas resonaba con una nitidez casi antinatural. Es solo la acústica particular del bosque, murmuró para sí mismo. La disposición de los árboles, la densidad del follaje, la humedad del aire. Todo influye en cómo se propaga el sonido. El sendero se estrechaba progresivamente, hasta convertirse en poco más que un rastro apenas perceptible. Marcos consultaba regularmente su brújula y el mapa que había preparado basándose en imágenes satelitales, pero incluso así, después de unas horas de caminata, comenzó a sospechar que se había desviado de la ruta prevista. Los árboles que lo rodeaban ahora eran diferentes a los que había esperado encontrar en esta sección. Según sus estudios previos, esta zona del bosque debía estar dominada por robles centenarios. Sin embargo, estaba atravesando un tramo donde predominaban los tejos, árboles de crecimiento mucho más lento y que, curiosamente, parecían extraordinariamente antiguos. Sus troncos retorcidos y nudosos hablaban de siglos, quizás milenios de existencia pausada. Marcos se detuvo para examinar uno particularmente impresionante. Su tronco era tan grueso que habrían hecho falta 5 personas cogidas de la mano para rodearlo. La corteza estaba profundamente arrugada, creando patrones que recordaban a rostros ancianos en diferentes expresiones de dolor o asombro. Y en esa corteza, a la altura de los ojos de Marcos, algo había sido tallado hace mucho tiempo, un símbolo que no reconocía, vagamente similar a una espiral pero con intrincadas ramificaciones que partían de su centro, como raíces o quizás venas. Interesante, murmuró, pasando los dedos por el grabado. La talla era antigua, tanto que se había integrado casi completamente con el crecimiento del árbol, como si formara parte natural de él. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez. Un susurro, tan tenue que en un principio creyó que era simplemente el viento colándose entre las hojas.
pero no había viento, no en las profundidades del bosque. Las copas de los árboles estaban perfectamente inmóviles. Y el susurro tenía cadencia, como de palabras pronunciadas demasiado bajo para ser comprendidas, pero inconfundiblemente palabras. Venían de todas partes y de ninguna en particular, como si el bosque entero estuviera exhalando un mensaje secreto. Marcos soltó el árbol y dio un paso atrás, sintiendo un escalofrío que nada tenía que ver con la humedad o la temperatura. Es solo el sonido del agua goteando de las hojas, se dijo, forzando una racionalización. O algún animal pequeño moviéndose por la hojarasca. Consultó nuevamente su mapa y su brújula, determinado a retomar su ruta planificada. Pero la brújula se comportaba de manera extraña. La aguja giraba erráticamente, a veces deteniéndose un momento en una dirección para luego cambiar súbitamente hacia otra. Nunca había visto un comportamiento así en un instrumento de navegación. Debe haber algún tipo de interferencia magnética, razonó, aunque sabía que era improbable. Los depósitos minerales que podrían causar tal efecto no eran comunes en esta región. Decidió orientarse por el sol, pero las nubes de lluvia y la densa bóveda de follaje lo hacían casi imposible. Por primera vez desde que había entrado en el bosque, Marcos sintió una punzada de preocupación. Si no podía navegar adecuadamente, existía un riesgo real de perderse en aquel laberinto verde. Respiró profundamente, controlando la incipiente ansiedad. Era un científico experimentado. Había realizado trabajo de campo en condiciones mucho más adversas que estas. Solo necesitaba mantener la cabeza fría y aplicar la lógica. Decidió seguir un curso constante, tomando como referencia los árboles más distintivos. Si mantenía una línea recta durante un tiempo suficiente, eventualmente llegaría a algún límite del bosque. Entonces podría reorientarse. Pero el bosque de los secos parecía tener otros planes. A medida que avanzaba, Marcos comenzó a notar algo perturbador: los árboles cambiaban. No de la manera gradual en que un ecosistema transiciona de un tipo de vegetación a otro, sino de forma repentina y aparentemente caprichosa. Pasaría junto a un viejo tejo, lo usaría como punto de referencia, y cuando miraba hacia atrás unos minutos después, en su lugar habría un roble, o un castaño, o un haya. Imposible, murmuró, frotándose los ojos. Debía estar más cansado de lo que pensaba. O quizás los árboles eran simplemente más parecidos entre sí de lo que había notado inicialmente, y en la penumbra del bosque estaba confundiéndolos. Pero el fenómeno persistía, hasta el punto de que Marcos comenzó a dudar de su propia percepción. ¿Estaba realmente viendo lo que creía ver, o había algo en el aire del bosque, algún tipo de esporas o polen, que estaba afectando su capacidad cognitiva? El susurro que había escuchado antes se hizo presente nuevamente, pero esta vez más cercano, más claro. Parecía provenir de los propios árboles, como si sus troncos fueran cajas de resonancia para voces antiguas. Es solo el viento, se repitió Marcos, aunque seguía sin haber viento alguno. O el agua filtrándose por la corteza después de la lluvia. Pero cuando el susurro se convirtió en palabras distinguibles, tuvo que abandonar estas explicaciones racionales. Bienvenido, dijo una voz que sonaba como madera crujiendo, como hojas secas aplastadas, como raíces estirándose lentamente bajo tierra. Hacía mucho tiempo que no teníamos un visitante que pudiera escuchar. Marcos se detuvo en seco, con el corazón martilleando contra sus costillas. Giró sobre sí mismo, buscando el origen de la voz, pero solo veía árboles, infinitos árboles extendiéndose en todas direcciones. ¿Quién anda ahí?, llamó, odiando el temblor perceptible en su voz. ¿Hay alguien más en el bosque? Una risa suave recorrió el claro donde se encontraba, como si cada árbol estuviera participando en ella a su manera, los robles con una vibración profunda y resonante, los abedules con un tintineo como de campanillas, los tejos con un murmullo sibilante. Somos el bosque, respondió finalmente la voz colectiva. Y tú eres nuestro invitado. Has venido a estudiarnos, ¿verdad? A medir, catalogar, clasificar. A reducir nuestra existencia a números y categorías en tus cuadernos. Marcos sintió la boca seca. Esto no podía estar sucediendo. Tenía que ser algún tipo de alucinación provocada por agotamiento,
deshidratación o incluso alguna sustancia presente en el ambiente forestal. No existes, dijo en voz alta, como si afirmarlo pudiera hacer desaparecer la experiencia. Soy biólogo. Sé que los árboles no hablan. Otra risa, esta vez con un matiz casi de lástima. Los árboles siempre han hablado. Es la humanidad la que ha olvidado cómo escuchar. Hubo un tiempo en que vuestros ancestros entendían nuestro lenguaje, respetaban nuestros ciclos, honraban nuestro conocimiento. Ahora venís con vuestros instrumentos y vuestras teorías, creyendo que podéis entendernos sin escucharnos realmente. A pesar de su formación científica, o tal vez debido a ella, Marcos no pudo evitar sentir una fascinación creciente. Si esto era una alucinación, era extraordinariamente elaborada y coherente. Y si no lo era, si de algún modo estaba realmente comunicándose con una conciencia colectiva arbórea, entonces estaba ante el descubrimiento científico más importante de la historia. Sí, si realmente eres el bosque hablándome, dijo cautelosamente, ¿cómo es posible? Los árboles no tienen sistema nervioso central, no tienen estructuras cerebrales, no tienen medios físicos para generar o procesar lenguaje. Vuestras limitaciones no son las nuestras, respondió la voz con tranquila sencillez. Lo que llamáis sistema nervioso, nosotros lo llamamos red de raíces. Lo que llamáis cerebro, nosotros lo llamamos micorrizas. Y lo que llamáis tiempo, el tiempo es quizás donde más difieren nuestras percepciones. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. A pesar de lo racional que intentaba mantenerse, no podía negar que esta conversación, real o imaginaria, tocaba algo profundo en él. Una parte de sí mismo que reconocía una verdad en aquellas palabras, una parte que quizás estaba conectada con esos ancestros lejanos que habían vivido en armonía con los bosques. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente. Queremos que veas, respondió el bosque. Realmente veas. No con tus instrumentos o tus teorías preestablecidas. Con tus sentidos completos. Con tu ser completo. Y entonces, antes de que Marcos pudiera responder, el bosque cambió a su alrededor. No fue un cambio físico en los árboles o el entorno, sino un cambio en su percepción de ellos. De repente, podía ver los flujos de savia ascendiendo por los troncos como corrientes luminosas. Podía percibir la vasta red de raíces bajo sus pies, interconectando a cada planta con todas las demás en un sistema de comunicación complejísimo. Podía sentir el pulso lento pero constante de la vida de los árboles, un ritmo tan diferente al acelerado latido humano que parecía casi una inmovilidad, pero que contenía una vitalidad tan intensa como antigua. Y podía ver algo más, recuerdos. Recuerdos grabados en los anillos de crecimiento de cada árbol. Imágenes de siglos y milenios pasados, preservadas con precisión fotográfica. Vio cómo había sido este mismo bosque hace 1000 años, cuando druidas célticos realizaban rituales entre estos mismos árboles. Lo vio hace 3000 años, cuando era aún más vasto y sus límites se extendían hasta donde ahora había ciudades. Lo vio hace 10.000 años, emergiendo lentamente tras el repliegue de los glaciares que habían cubierto la Tierra durante la última edad de hielo. La visión era tan abrumadora que Marcos cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por sus mejillas sin que fuera consciente de estar llorando. Era demasiado. Demasiada información, demasiado asombro, demasiada belleza y terror mezclados. Suplicó, y su voz sonó pequeña y frágil en la inmensidad del bosque. Es demasiado. La visión se desvaneció gradualmente, dejándole jadeante y tembloroso. Pero la conciencia del bosque seguía presente, rodeándole como una presencia paciente y antigua. Esto es solo una fracción de lo que sabemos, de lo que somos, dijo la voz. Cada árbol es un archivo viviente. Cada hoja, cada raíz, cada anillo de crecimiento contiene información. No solo sobre nosotros mismos, sino sobre todo lo que ha sucedido en este lugar durante nuestras vidas. Algunos de nosotros hemos estado aquí durante milenios. Hemos visto civilizaciones alzarse y caer. Hemos visto el clima cambiar una y otra vez. Hemos visto especies aparecer y extinguirse. Marcos se puso lentamente en pie, sintiendo que algo fundamental había cambiado en él. Su visión científica del mundo no había sido abandonada, sino expandida.
Los árboles seguían siendo organismos biológicos que podían ser estudiados y comprendidos a través del método científico. Pero ahora veía que también eran mucho más que eso. ¿Por qué me muestras todo esto?, preguntó. ¿Por qué a mí? Porque eres capaz de escuchar, respondió el bosque. No todos los humanos que entran aquí pueden hacerlo. La mayoría pasa entre nosotros sin oír nada más que el viento y los pájaros. Pero tú tienes un pie en cada mundo. El mundo racional de la ciencia humana y el mundo intuitivo de la sabiduría antigua. Necesitamos a personas como tú. ¿Para qué?, insistió Marcos. Para recordar, dijo el bosque, y en esa simple palabra Marcos percibió un peso inmenso, una responsabilidad que se extendía mucho más allá de él mismo. Para recordar lo que fuimos, lo que somos, lo que podríamos ser. Para recordar que hubo un tiempo en que humanos y bosques conversaban, en que el conocimiento fluía libremente entre especies. Para recordar que somos guardianes de una sabiduría que vosotros habéis olvidado, pero que necesitaréis urgentemente en los tiempos que se avecinan. Un viento súbito se levantó entre los árboles, haciendo que las hojas susurraran con renovada intensidad. Pero no era un susurro aleatorio, eran palabras en un idioma antiguo que Marcos no conocía pero que, de algún modo, podía entender. Palabras de advertencia, de preparación, de urgencia contenida. Se acerca un tiempo de cambio, continuó el bosque. Un tiempo en que los equilibrios que han sostenido vuestro mundo durante generaciones comenzarán a romperse. Los patrones climáticos que conocéis están cambiando. Las corrientes oceánicas se alteran. La composición de la atmósfera se transforma. Vosotros lo llamáis crisis climática, pero es más que eso. Es un punto de inflexión en la historia de vuestras relaciones con el resto de seres vivos de este planeta. Marcos asintió lentamente. Como biólogo ambiental, estaba dolorosamente familiarizado con los datos sobre cambio climático, pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas. Pero escucharlo así, de una conciencia que había presenciado cambios similares a lo largo de milenios, le daba una perspectiva completamente nueva. ¿Qué puedo hacer yo?, preguntó, sintiendo la insignificancia de su existencia humana frente a la vasta memoria colectiva del bosque. Escuchar, respondió el bosque. Aprender. Y luego enseñar. Ser un puente entre nuestros mundos. Llevar nuestro conocimiento a aquellos que ya no pueden escucharnos directamente, pero que aún podrían entender si alguien traduce nuestras palabras a su lenguaje. Marcos se sentó lentamente sobre un tronco caído cubierto de musgo. Su mente científica intentaba procesar todo esto, categorizarlo, analizarlo, pero la experiencia desbordaba todas sus estructuras conceptuales previas. Necesito tiempo para asimilar esto, dijo finalmente. Tiempo, repitió el bosque, y en su voz había una profunda melancolía. El tiempo fluye de manera diferente para nosotros. Lo que para ti son décadas, para nosotros son momentos. Lo que para ti son milenios, para algunos de nosotros es apenas una vida. Y entonces, el bosque le ofreció algo que jamás había esperado, una invitación. Quédate, dijo la voz colectiva. No solo los 3 días que habías planeado. Quédate más tiempo. Aprende nuestro lenguaje completamente. Ve lo que tenemos para mostrarte. Conviértete en parte de nosotros, sin dejar de ser humano. Sé nuestro intérprete en un mundo que ha olvidado cómo escuchar. Marcos sintió una oleada de emociones contradictorias. Miedo ante lo desconocido. Excitación ante la posibilidad de un conocimiento sin precedentes. Duda sobre si estaba realmente experimentando todo esto o si era algún tipo de episodio psicótico. Y más profundamente, un anhelo antiguo, casi primordial, de reconexión con algo que la humanidad había perdido hace mucho tiempo. No tengo provisiones suficientes para una estancia prolongada, dijo, aferrándose a un detalle práctico como ancla en medio de este mar de perplejidad. El bosque pareció reír suavemente, un sonido como de hojas movidas por una brisa gentil. Te mostraremos qué plantas son comestibles, qué bayas puedes recoger, dónde encontrar agua fresca. El bosque provee a quienes saben cómo pedir. Mientras contemplaba su respuesta, Marcos notó algo extraordinario. El claro donde se encontraba había cambiado.
Ahora estaba rodeado por un círculo perfecto de 7 robles antiguos, dispuestos con una simetría que no podía ser accidental. Y en el centro mismo del claro, donde anteriormente no había nada, brotaba ahora un pequeño manantial de agua cristalina. Un regalo, dijo el bosque. El primero de muchos, si decides quedarte. Marcos se acercó cautamente al manantial. El agua burbujeaba desde la tierra con un murmullo melodioso, formando un pequeño estanque natural antes de continuar su curso como un arroyuelo que desaparecía entre los árboles. Se arrodilló, después de un momento de duda, sumergió sus manos en el agua. Estaba fresca pero no fría, y tenía una claridad que jamás había visto en ninguna otra fuente natural. Impulsado por una sed que no había notado hasta ese momento, recogió el agua entre sus palmas y bebió. El sabor era indescriptible, fresco, ligeramente dulce, con un matiz mineral que hablaba de profundidades terrestres que el agua había atravesado antes de emerger a la superficie. Pero había algo más en aquella agua, algo que no podía identificar, pero que pareció extenderse desde su garganta hacia todo su cuerpo, revitalizando cada célula. ¿Qué es esto?, preguntó, sintiendo una claridad mental que no había experimentado antes. Agua de vida, respondió simplemente el bosque. Una de las muchas cosas que hemos preservado y que vuestro mundo ha olvidado. Mientras el efecto del agua se expandía por su sistema, Marcos sintió como su percepción se agudizaba aún más. Ahora podía distinguir cada árbol del bosque no solo como un espécimen de determinada especie, sino como un individuo único con su propia historia, personalidad y relación con los demás árboles. Podía percibir las conexiones entre ellos, no solo las físicas a través de las raíces, sino las energéticas, las emocionales, incluso las que parecían trascender el tiempo y el espacio. Y en ese momento de claridad expandida, tomó su decisión. Me quedaré, dijo, y las palabras resonaron en el claro como si hubiera sellado algún tipo de pacto ancestral. Me quedaré y aprenderé lo que el bosque tiene que enseñarme. Un suspiro colectivo pareció recorrer los árboles, un sonido de satisfacción y alivio. Has elegido sabiamente, dijo la voz del bosque. El camino no será fácil. Tendrás que desaprender mucho de lo que crees saber, para poder aprender lo que realmente necesitas saber. Tendrás que adaptarte a nuestros ritmos, que son mucho más lentos que los humanos. Tendrás que desarrollar paciencia, observación profunda, comunión con lo que te rodea. Estoy dispuesto, afirmó Marcos, y mientras lo decía, sintió que algo cambiaba dentro de él, como si una parte dormida de su ser despertara lentamente. Entonces comenzaremos, dijo el bosque. Y el primer paso es establecer tu hogar aquí, en este claro. Será tu punto de anclaje mientras exploras los misterios más profundos del bosque. Con esas palabras, Marcos comenzó a descargar su mochila y a preparar un campamento más permanente que el que había planeado originalmente. Armó su tienda de campaña en el lado norte del claro, protegida por las ramas de un viejo roble que parecía inclinarse ligeramente, como ofreciendo cobijo adicional. Organizó su equipo científico, aunque ya no estaba seguro de cómo lo utilizaría en esta nueva situación. Y finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, visible ahora a través de un peculiar hueco en el dosel del bosque que no había notado antes, encendió un pequeño fuego con madera caída que había recolectado en los alrededores. Mientras las llamas danzaban frente a él, Marcos tuvo un momento de duda. ¿Estaba realmente haciendo lo correcto? ¿O estaba sucumbiendo a algún tipo de delirio, tal vez inducido por algún agente patógeno o sustancia psicoactiva presente en el bosque? Como si percibiera sus dudas, el bosque habló de nuevo, pero esta vez no como una voz colectiva sino como voces individuales, cada árbol aportando su particular timbre y cadencia al coro. Tu escepticismo es natural, dijo un viejo roble, con una voz grave y profunda como sus raíces. Es parte de tu naturaleza cuestionar, buscar explicaciones, verificar. No te pedimos que abandones esa parte de ti. Es valiosa, necesaria. Te pedimos que la combines con otros tipos de conocimiento, con otras formas de ver. Nosotros también observamos, añadió un abedul joven, con una voz más ligera y ágil. También sacamos conclusiones basadas en patrones recurrentes. También aprendemos de la experiencia. Nuestra ciencia es diferente a la tuya, pero no menos rigurosa en su propio contexto.
El conocimiento verdadero requiere equilibrio, concluyó un tejo antiguo, cuya voz sonaba como hojas secas crujiendo bajo pies descalzos. Equilibrio entre observación y participación, entre distanciamiento y comunión, entre análisis y síntesis. Entre lo que vosotros llamáis objetivo y lo que llamáis subjetivo, aunque para nosotros esa distinción tiene poco sentido. Marcos asintió lentamente, sintiendo que algo encajaba en su comprensión. No estaba abandonando su formación científica, estaba expandiéndola, complementándola con formas de conocimiento que la ciencia convencional había descartado o ignorado, pero que tenían su propia validez y poder. ¿Por dónde empezamos?, preguntó, mirando hacia el fuego que ardía con un color ligeramente verdoso, como si la propia madera estuviera compartiendo algún secreto elemental con las llamas. Por el principio, respondió el bosque. Por aprender a escuchar realmente. No solo nuestras voces, sino todo lo que el bosque tiene que decir. El susurro de las hojas. El crujir de las ramas. El movimiento de la savia bajo la corteza. El lento extenderse de las raíces bajo tierra. Los millones de pequeñas vidas que habitan entre nosotros, insectos, hongos, bacterias, cada uno con su propia canción en la gran sinfonía del bosque. Y así, mientras la noche caía completamente sobre el bosque de los ecos, Marcos comenzó su aprendizaje. Se sentó en silencio junto al fuego, cerrando los ojos, dejando que sus oídos se abrieran a sonidos que antes habría filtrado como ruido de fondo. Poco a poco, comenzó a distinguir patrones, significados, mensajes codificados en lo que para oídos no entrenados sería simplemente el sonido del viento entre los árboles. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Marcos perdió la cuenta exacta del tiempo, en el bosque, los ciclos naturales, el amanecer y el atardecer, las fases de la luna, los sutiles cambios estacionales, se convirtieron en su único calendario. Su barba creció, su ropa se desgastó y fue parcialmente reemplazada por prendas que él mismo confeccionó con materiales del bosque, siguiendo las instrucciones de los árboles más antiguos que recordaban cómo los humanos antiguos habían vivido entre ellos. Su dieta cambió completamente, bayas silvestres, nueces, raíces, hongos seleccionados cuidadosamente bajo la guía del bosque, ocasionalmente algún pez de los arroyos cristalinos que serpenteaban entre los árboles. Nunca había comido de forma tan simple, y sin embargo, nunca se había sentido con tanta vitalidad. Y su comprensión del bosque se profundizaba día a día. Aprendió a identificar no solo especies sino individuos. Aprendió a percibir las relaciones entre diferentes árboles, plantas y animales, la vasta red de interdependencias que constituía el ecosistema. Aprendió a leer el clima en los patrones de las hojas, en el comportamiento de los pájaros, en la textura de la corteza. Pero sobre todo, aprendió a escuchar las historias del bosque. Historias preservadas en la memoria colectiva de los árboles, transmitidas a través de generaciones mediante la red de raíces y micorrizas. Historias de tiempos ancestrales cuando los humanos vivían en armonía con la naturaleza, cuando chamanes y druidas actuaban como intérpretes entre el mundo humano y el mundo natural. Historias de cataclismos pasados, de adaptaciones y supervivencia, de resiliencia y renovación. Y a medida que escuchaba estas historias, Marcos comenzó a recordar. No eran sus recuerdos personales, sino algo más antiguo, más profundo. Memorias ancestrales codificadas en algún rincón de su ADN, de cuando sus antepasados remotos también habían sabido escuchar a los bosques. Memorias de rituales bajo la luna llena, de danzas en armonía con los ciclos naturales, de sanación mediante plantas cuyo conocimiento se había perdido en el avance de la civilización moderna. Una noche, mientras dormía en su tienda bajo el roble protector, Marcos tuvo un sueño extraordinariamente vívido. Se veía a sí mismo de pie en el centro del claro, pero el claro estaba transformado. Los 7 robles que lo rodeaban habían crecido hasta dimensiones imposibles, sus copas fundiéndose en lo alto para formar un dosel natural que era a la vez techo y cielo estrellado. Y frente a él, emergiendo del tronco del roble más antiguo, aparecía una figura humanoide pero claramente no humana, un ser de corteza y hoja, de raíz y savia, con ojos que brillaban con la sabiduría acumulada de milenios. El anciano del bosque se escuchó a sí mismo decir en el sueño, reconociendo instintivamente a la entidad. «Has aprendido mucho», dijo el anciano, con una voz que era como todas las voces del bosque fundidas en una, «pero aún hay más por aprender, y el tiempo apremia».
¿Qué tiempo?, preguntó Marcos en el sueño. ¿Qué es lo que se acerca? Cambio, respondió el anciano, y en esa única palabra Marcos percibió oleadas de significado, cambios climáticos, ecológicos, sociales, espirituales, todos convergiendo hacia algún punto crítico en un futuro no muy distante. El mundo que los humanos han construido está llegando a sus límites. Los sistemas que dan por sentados están comenzando a fallar. Necesitarán recordar lo que han olvidado si quieren sobrevivir a lo que viene. El anciano extendió una mano ramificada hacia Marcos, ofreciéndole algo, una semilla. Pequeña, aparentemente ordinaria, pero que brillaba con una luz interior verdosa. Esta es la semilla del recuerdo, dijo el anciano. Contiene todo lo que has aprendido aquí, y mucho más. Debes llevarla contigo cuando regreses al mundo humano. Debes plantarla donde pueda crecer, donde sus raíces puedan extenderse y tocar otras mentes, otros corazones. Debes convertirte en el puente que permita que nuestro conocimiento fluya nuevamente hacia vuestro mundo. Marcos extendió su mano y tomó la semilla, que se sentía cálida y vibrante contra su palma, como si latiera con vida propia. En el instante en que la tocó, una oleada de imágenes, sensaciones y conocimientos invadió su mente. Vio paisajes devastados por el cambio climático, pero también comunidades humanas que habían redescubierto formas de vivir en armonía con la naturaleza. Vio tecnologías inspiradas en los procesos naturales, sistemas de agricultura que regeneraban el suelo en lugar de agotarlo, fuentes de energía que funcionaban en ciclos cerrados como los ecosistemas naturales. Y vio a personas como él, puentes entre mundos, enseñando lo que habían aprendido de los antiguos guardianes del conocimiento ecológico. ¿Estoy listo?, preguntó, abrumado por la responsabilidad que se le ofrecía. Nadie está completamente listo, respondió el anciano con una sonrisa que arrugó su corteza en patrones complejos. Pero tú estás más preparado que la mayoría. Has escuchado con tu mente científica y con tu corazón intuitivo. Has observado con ojos analíticos y con ojos que ven más allá de lo visible. Has aprendido nuestro lenguaje sin olvidar el tuyo. Eres imperfecto, como todos los seres, pero esas imperfecciones son parte de lo que te hace valioso como puente. El anciano colocó su mano ramificada sobre la cabeza de Marcos en un gesto que combinaba bendición y responsabilidad. Despertarás con la semilla del recuerdo dentro de ti. No será visible para ojos ordinarios, pero germinará en tus palabras, en tus acciones, en tu forma de ver y relacionarte con el mundo. Y aquellos que estén listos para escuchar, escucharán a través de ti la voz del bosque. Con esas palabras, el sueño comenzó a desvanecerse. El claro, los inmensos robles, la figura del anciano, todo se disolvió en una neblina que se aclaraba gradualmente mientras Marcos despertaba en su tienda de campaña, con los primeros rayos del amanecer filtrándose a través de la tela. Pero algo había cambiado. Se sentía diferente, como si realmente algo hubiera sido plantado dentro de él. Un conocimiento que era a la vez antiguo y nuevo, familiar y ajeno, científico e intuitivo. Y junto con ese conocimiento, una certeza: era hora de regresar. Con una mezcla de tristeza y determinación, Marcos comenzó a recoger su campamento. Empacó su equipo científico, ahora aumentado con cuadernos llenos de observaciones, dibujos y anotaciones que combinaban la precisión técnica con percepciones que iban mucho más allá de la ciencia convencional. Junto a detallados análisis de patrones de crecimiento y relaciones simbióticas, había registrado sueños, visiones, conversaciones con árboles individuales, rituales antiguos que había redescubierto bajo la guía del bosque. Cuando todo estuvo listo, se detuvo en el centro del claro y habló en voz alta, su voz ahora más grave y resonante tras meses de hablar el lenguaje del bosque. Me voy, pero no os abandono, dijo. Llevo vuestra sabiduría conmigo. Soy vuestro emisario en un mundo que ha olvidado cómo escuchar. Volveré, y traeré a otros que estén listos para aprender. El bosque respondió con un susurro colectivo que Marcos ahora entendía perfectamente. Palabras de despedida, de bendición, de responsabilidad compartida. Promesas de que nunca estaría realmente solo, que la conexión establecida permanecería activa independientemente de la distancia física. Con un último gesto de respeto y gratitud, Marcos se colgó la mochila al hombro y comenzó a caminar.
El sendero que había sido casi invisible cuando llegó meses atrás se abría ahora claramente ante él, como si el propio bosque le estuviera mostrando el camino de salida. A medida que avanzaba, notaba como los árboles se inclinaban ligeramente a su paso, un saludo silencioso de igual a igual. Los pájaros cantaban desde las ramas, no sus melodías habituales sino secuencias específicas que Marcos reconocía como mensajes, despedidas, buenos deseos para su viaje. El recorrido hacia la salida del bosque le pareció mucho más corto que el de entrada, como si el espacio mismo se hubiera comprimido para facilitar su partida. En apenas unas horas, cuando el sol alcanzaba su cenit, Marcos emergió del bosque de los Ecos al pequeño claro que servía como estacionamiento. Su coche seguía allí, cubierto de hojas y algo de polvo, pero aparentemente intacto. Miró su reloj por primera vez en mucho tiempo y se sorprendió al comprobar que funcionaba perfectamente, como si hubiera estado en el bosque apenas unas horas en lugar de meses. Una rápida comprobación de la fecha en su teléfono, aún sin señal, por supuesto, confirmó su sospecha. Para el mundo exterior, apenas habían pasado 3 días desde que se internara en el bosque. Justo el tiempo que había planificado originalmente para su expedición. Marcos sonrió, comprendiendo que el bosque le había ofrecido un último regalo, la oportunidad de reintegrarse a su vida sin tener que explicar una ausencia prolongada. Podría retomar sus responsabilidades académicas, sus relaciones personales, su vida cotidiana, pero ahora llevando consigo la semilla del recuerdo. Mientras guardaba su equipo en el maletero y se preparaba para partir, sintió una última comunicación del bosque. No eran palabras exactamente, sino una sensación, una certeza. Esto no era un final, sino un comienzo. El verdadero trabajo apenas empezaba. Marcos arrancó el motor y comenzó a alejarse por el camino forestal. A través del retrovisor, vio cómo los árboles del borde del bosque de los Ecos parecían agitarse a pesar de la ausencia de viento, un último saludo de sus nuevos aliados. Volveré, prometió en voz baja. Y no regresaré solo. Mientras el coche se alejaba por la carretera comarcal, Marcos reflexionaba sobre cómo explicaría lo que había aprendido. No podía simplemente llegar a su departamento universitario hablando de árboles que comunicaban sabiduría ancestral, lo tomarían por loco, o peor aún, por un científico que había abandonado el rigor por la fantasía. Necesitaría encontrar un lenguaje puente, una forma de traducir lo que había experimentado a términos que la comunidad científica pudiera asimilar. Hablaría de redes micorrícicas como sistemas de comunicación entre plantas. De compuestos químicos volátiles como señales de alerta interespecie. De patrones fractales en el crecimiento vegetal que optimizan la captación de recursos. La ciencia ya había comenzado a descubrir fragmentos de lo que el bosque le había mostrado en su totalidad, podía construir sobre esa base. Pero también sabía que no podría limitarse a los círculos académicos. La semilla del recuerdo debía germinar más ampliamente, llegar a agricultores y urbanistas, a educadores y activistas, a cualquiera dispuesto a escuchar y reaprender lo que la humanidad había olvidado. Mientras el bosque de los Ecos desaparecía finalmente de su vista, Marcos sintió la semilla palpitar dentro de él, ansiosa por comenzar a crecer. Y con una mezcla de determinación y serenidad, se dirigió hacia el mundo humano, listo para convertirse en la voz del bosque que susurra.